Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas del canal, donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes, con el objetivo pues de aprender de su experiencia, de ver los distintos caminos que hay y sobre todo de crear puentes entre aquellos como yo, que todavía estamos empezando, estamos en ello, y aquellos pues que ya tienen su carrera y sus cosas que contarnos. Y bueno, hoy tengo una entrevista muy guay porque además siempre me gusta cuando medio que se van encadenando las entrevistas o la gente tiene como relación unos con otros. Así que, bueno, pues sin más dilación le doy la bienvenida a Nul García, que está muy guay que estés aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada. Y bueno, Nul, antes de preguntarte cualquier cosa, siempre me gusta preguntar con qué género prefieres que te trate, masculino, femenino, neutro, otros. Femenino. Guay, Gracias. nada. Y bueno, Nul va a hablar, es actriz, es directora, va a hablarnos de su corto, que es Ferrotipos, va a hablarnos de La extraña compañía, que es su compañía de teatro, y también, hablando de lo de la conexión que he mencionado, pues dirigió No soy tu gitana, de Silvia Agüero, que podéis ver la entrevista también aquí en el canal. Así que muchísimas cosas de las que hablan. Sí. Y bueno, siempre me gusta empezar, como este canal está así un poco dirigido a jóvenes, me gusta empezar preguntando cómo empezaste, como qué empezó tus ganas de hacer cosas artísticas y tal, porque hay como tantas respuestas como personas, entonces es súper interesante. Pues, ¿cómo empecé? Mira, a los 10 años empecé en el grupo de teatro del colegio y era un grupo peculiar porque se ensayaba bastante y luego teníamos funciones todos los domingos desde el 31 de enero al 24 de mayo. O sea, Ostras, para ser un grupo de teatro amateur de un cole, era como bastante activo y eso me gustaba. Bueno, ahí aprendí un montón, aprendí muchas cosas porque pues eso se hacían todas las funciones, o sea, entre todos hacíamos las escenografías, los vestuarios, bueno, yo no hacía, yo tenía 10 años, 12 tal, pero estaba por ahí, ¿no? Entonces veía y aprendía. Y, Luego me metí al grupo, a la escuela de teatro del ayuntamiento, que se hacían unas pruebas. Cuando cerró el grupo de teatro del colegio, me metí ahí y, o sea, yo la verdad que es como que siempre ha estado ahí en mi vida el teatro. Y entonces no, eh, como que estoy más consciente de la carencia que del que esté porque forma parte de mi vida. Es como algo muy, muy común. Sí que es verdad que eh, cuando era muy pequeña, o sea, cuando era pequeña y tenía que ir tanto a ensayar, yo recuerdo a veces que me aburría un montón y decía, si es que me quiero quedar jugando con mis amigas, ¿por qué me tengo que ir al teatro a hacer esto? Pero luego me gustaba. Tuve una lesión, yo jugaba al baloncesto también y con 13 años y pico tuve una lesión de rodilla y tuve que dejar de jugar. Jugaba federada y guay, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé a hacer más teatro. Como que me enganché bastante más al teatro porque estaba muy triste con todo aquello y era un espacio donde poder expresar emociones que yo en mi vida no era capaz de expresar, entender muchas cosas, ¿no? Como que entendiendo, pensando en los personajes, vas entendiendo cada vez más cosas. Luego también de adolescente empecé a ver más cine como más de autor, me dio por ahí. Y entonces hubo unas cuantas películas que me marcaron y que yo dije, bueno, yo quiero hacer esto en la vida. Recuerdo una de las películas que para mí más importantes fue El Gran Dictador, que Mm. dije, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto en la vida. Es como, es divertido, es entretenido, aprendes, eh, tiene fuerza, o Los 400 golpes, o bueno, como hubo ahí unas cuantas pelis que me marcaron. Y luego a mí me interesaba mucho la política, en mi casa siempre se ha hablado mucho de política y tal, y, y sí como que de repente, pues eso, como con películas como El Gran Dictador o así, o muchas obras de teatro, recuerdo las de Andrés Lima, cuando empecé, o sea, una de las primeras suyas que vi fue la de la boda de Ana Agnar y Alejandro Agag, bueno, una obra que hicieron.
eh, como que empecé a entender que se podía mezclar de alguna manera la política y el teatro. Mm, Y, y que era una manera también de reflexionar y pensar y no sé, sí, como que la política como, o sea, yo me metí también en una época a hacer en política, pero como en sí mismo no me gustaba cómo se movían las cosas en política mm. y entendí que el camino era otro para mí y eso, bueno, luego ha evolucionado mucho y es verdad que al final, bueno, si luego hablamos de la extraña, pues he tirado mucho por ahí, sí. Mm. Y bueno, ahora te voy a preguntar más como sobre tus proyectos propios, porque me interesan un montón, pero también como este canal es para gente joven y muchas veces me escribe mucha gente como, no sé dónde estudiar, no sé qué hacer, esta escuela merece la pena o no, o qué hago. Pues te quería también preguntar, porque sé que tú estudiaste la RESAD, y, y bueno, pues mucha gente pregunta, ¿no? Por la RESAD, como encima hay que hacer las pruebas y todo, como que hay mucha cosa de, ay, pero merece la pena estudiar en una escuela así reglada o no. Merece la pena la RESAD o no. Entonces, como que, bueno, quería saber un poco sobre tu experiencia, a ver qué tal. Bueno, creo que ha cambiado bastante la escuela desde que yo estudié y la verdad que creo que depende bastante de los profesores que te toquen. Mi experiencia es buena. Yo, vamos, la recomiendo muchísimo porque esta formación actoral es muy cara para muchas escuelas, o sea, que son muy buenas, ¿no? Hay muchas escuelas que son buenas, pero que hay que son privadas todas y son muy caras. Y lo bueno de la Resac es que es una escuela pública de muchísima calidad, donde hay muy, muy buenos profesores y profesoras. Y vamos, es que yo creo que ahora creo que han subido los precios, bueno, porque todo es más caro, ¿no? Pero Claro, en mi época yo creo que yo llegué a pagar en algún año lo que había compañeras o amigas que pagaban a lo mejor un mes en alguna escuela. ya, sí. O sea, y la RESAC tienes interpretación, depende del tipo de interpretación que te metas, gestual, musical o textual. Tienes esgrima, danza, dramaturgia, historia del arte, voz, canto. O sea, es una formación súper completa y vamos, yo creo, yo aprendí muchísimo y no sé, a mí me parece que es súper recomendable, si se puede. Y las pruebas son difíciles, yo entré a la segunda, no desesperéis, hay gente que entra más tarde todavía, o sea que no pasa nada y creo que merece la pena intentarlo. Bueno, pues eso, nada, que ahí queda la recomendación para quien la necesite. Y ahora te voy a preguntar como sobre ferrotipos, porque me da mucha curiosidad. Que bueno, primero la primera pregunta pues sería, ¿qué es ferrotipo? Para quienes no lo sepan. Ah, bueno, Ferrotipos es un cortometraje que dirigí hace 3 años y bueno, actúan Susana Baitua, Adolfo Fernández y Alba Flores y es la historia de una chavala joven que se va a hacer fotos con un fotógrafo muy importante y el fotógrafo tiene un proyecto que habla sobre la vulnerabilidad de las mujeres en esta sociedad y bueno, gira en torno a esa situación. Y bueno, está muy bien porque ha tenido mucho recorrido en festivales, el corto, ha ganado muchos premios, a la gente le ha gustado bastante, ahora está hasta estos meses también como poniéndose en institutos, en festivales para gente joven y tal, y ahora está en filming, estuvo en Movistar y ahora está en filming. Y me surgía, porque claro, es interesante que, ¿no? Como el cambio de roles, por así decirlo, de los personajes, como que ella entra así como muy convencida, por así decirlo, y el señor fotógrafo quiere hacer las fotos como sobre la vulnerabilidad y cómo eso da la vuelta y no sé cómo surgió esa idea de esa situación y como, no sé, contarlo de esa manera me parece interesante. Surge de la realidad, surge de experiencias propias y de otras compañeras y entonces de, de querer hablar de cómo estamos expuestas a veces en nuestra profesión. Bueno, si dices que esto va mucho para gente joven, está guay, porque hay veces que por ganas de hacer
te enfrentas a situaciones donde estás pasando por encima de tus límites o de lo que tú quieres o no entiendes bien y a veces como actores y actrices de repente tienes una escena, me voy un poco del corto, pero tienes una escena sexual y de repente dices, joder, es que yo no quiero que me toquen o yo no quiero enseñar esto, pero ¿qué hago? Pero lo enseño, de repente te sientes amenazada y te sientes como muy vulnerable en una situación que es por un trabajo. O a lo mejor es ya lo que hicimos con Ferrotipos era como darle un poco más la vuelta, era como para denunciar una situación de acoso, de vulnerabilidad, de cosificación, me tengo que exponer a esa violencia. Mm, Y bueno, nos parecía, o sea, me parecía que era interesante esa metáfora y era pues eso, dar la vuelta para poder ver el otro lado y cómo se puede sentir una persona en ese lugar. Y claro, también sí. cómo el fotógrafo se puede sentir, que a lo mejor a veces dices, no, si yo lo hago por ayudar, por visibilizar, por tal, y dices, ya, pues estás utilizando las mismas herramientas que, que hacen que nos sintamos mal. Claro, pues qué guay. Es que me parece súper interesante como esa forma de darle la vuelta, no sé, como, sí, como que es darle la vuelta a algo que igual se habla bastante, pero al ponerlo en esa situación, como que es ese conflicto, ¿no? Entre que para él estás haciendo algo súper positivo, aparentemente, y que igual incluso para los que lo vean, pues es algo positivo, pero para la persona que lo está haciendo, no lo está haciendo en el momento de hacerlo. Ah, me gusta mucho. Y me surgió también la pregunta porque, claro, tú eres actriz y has hecho muchísimo teatro y sigues haciendo. ¿Y, y cómo afecta eso a la hora de dirigir, ¿no? Cómo esa visión de estar en el otro lado afecta también a la hora de dirigir. Y, o sea, porque, por ejemplo, a la hora de crear el corto, pues me imagino que afecta a la hora de crear la historia, ¿no? Y la situación y esa sensación. Pero también a la hora de dirigir a los actores y a las actrices, cómo, no sé, cómo afecta. Pues mira, una cosa que recuerdo hablar desde el primer momento con Susana es como, o sea, primero entraron Adolfo y Alba en el corto, se lo planteamos a Susana y me reuní con ella y Susana lo leyó el guión, le gustó mucho y lo primero que me dijo fue como, yo no quiero enseñar las tetas, Nul. Y me encantó porque dije, yo no quiero que las enseñes, ¿sabes? Y porque, bueno, venía de otras, o sea, bueno, no me apetecía, ¿no? Y, era una de las cosas que me parecía muy importante, era protegerla, como que ella no se sintiese, siendo que en un momento dado el personaje está en una situación vulnerable, que ella no se sintiese así en el rodaje, ni con la gente, ni con el equipo, como protegerla. Y pues eso, como lo hablaba mucho con ella, lo hablábamos mucho con Adolfo también, de, ¿estáis bien? ¿Esto aquí? ¿Hasta dónde? ¿Te parece esto bien? ¿No? Tal. Y ella era un poco la que iba midiendo lo que sí o lo que no. Y, y luego lo que hicimos, hicimos varios ensayos, son muy buenos actores, un poco, quiero decir que ya ellas y él de por sí, pues ya obviamente hacían muchísimo, pero sí que estuvimos probando los tonos de los personajes para no convertir a Adolfo en un personaje súper, o sea, como el malo y a ella como la víctima, Claro. porque no es esa la situación y no quería que eso fuera. Entonces, como que hicimos varias pruebas de, vale, ahora Adolfo, tú estás en una situación donde de verdad, o sea, de corazón, tú estás haciendo algo artístico y eres un hombre súper feminista y quieres ayudarle, pero de corazón y tal. Y tú, Susana, estás en una situación donde mm, lo que quieres es sacar pasta de este curro y ponerte por encima. Vale, ahora vamos a probar lo contrario. Entonces ahí estuvimos midiendo para que se quedase en una cosa intermedia, donde él quiere hacer algo artístico y no es a lo mejor del todo consciente de lo que está haciendo, pero de alguna manera usa el poder que tiene. Eh, ella está en una situación de vulnerabilidad, pero también está accediendo y está accediendo Claro. porque sabe que le puede eh, repercutir positivamente en su carrera. O sea, como, porque todos somos responsables de las situaciones, ¿no? No, a ver, es un sistema. Mira, mi perro no está de acuerdo. Dice, no, gracias. Es un sistema
es un sistema en el que unos tienen más privilegios que otros, el sistema patriarcal, me refiero, pero ya no. Pero bueno, también todos participamos y para que se rompan las estructuras todas tenemos que cambiar algo, aunque siempre, bueno, los que tienen más privilegios deberían cambiar más cosas. Ya. Sí. El pobre está, él quiere salir también en la entrevista. Salir de la entrevista es que le molesta muchísimo que trabaje. Cuando me vengo aquí a trabajar, a escribir a la mesa, está como... ¿qué? No, el pobre. Y bueno, te voy a preguntar también sobre No soy tu gitana, porque estuvimos aquí con Silvia y bueno, también yo he visto la obra y todo, entonces Ah, vale, guay. salen muchísimas preguntas, pero una de las más fuertes que me venían era como desde ti, cómo fue dirigir una obra con una mujer gitana sobre ser gitana siendo paya, o sea, cómo es esa relación de eres la directora, entonces entre comillas como que estás por encima, pero ella obviamente tiene el conocimiento y entonces como hasta dónde sí, hasta dónde no, no sé, cómo fue ese proceso. Bueno, el texto de No sé tu gitana lo escribimos las dos, Silvia y yo. Entonces, como que antes de dirigir, yo creo que el proceso más fuerte en ese sentido que hablas fue escribiendo, porque em, o sea, lo hablamos muchísimo esto, ella y yo, de que hace una paya como yo, no una En un obra sitio como este. como este. Pero nos parecía que era importante, porque, bueno, por una parte Silvia decía que ella lo que quería era que fuese una persona con la que fuese a salir bien la obra, y está guay, y yo quería aprender y también como utilizar mi privilegio y los recursos que yo tengo para, para echar un cable en una lucha que me parece importante. Entonces hicimos como mucho, bueno, hablamos muchísimo sobre todo esto. Yo hice un trabajo muy grande de exponer, como de reflexión sobre cuáles eran mis actitudes antigitanas y racistas, porque me parecía que era fundamental para escribir la obra, como para no ponerme por encima tenía que primero hacerme crítica a mí misma y ser honesta con Silvia. Claro. Y hubo unos ensayos muy bonitos pues, con compañeras de La Extraña y también con las cuñadas de Pamela, que son actrices también. Y que lo que hicimos fue, bueno, primero trabajar todas juntas sobre la historia del pueblo gitano y luego hicimos ejercicios donde teníamos lo que era para nosotras ser antigitanas y comportamientos que habíamos tenido antigitanas de todas. Y luego Silvia y Alba, de la compañía, que también es gitana, como que expusieron situaciones en las que ellas habían sentido el racismo en sus propias carnes, ¿no? Como habían sido racistas con ellas. Y yo recuerdo ese ejercicio que me impactó un montón, me impactó muchísimo y fue como, no sé, como algo que se me clavó en el corazón. Dije, es que estamos haciendo mucho daño. Es que una mirada, es que un cambiarte de asiento en el metro, es que un comentario hace mucho daño, más del que nos podemos imaginar. Y dije, es que tengo que ayudar con lo que sea. Luego, con esto que hablábamos del sistema en el que estamos, antes hablábamos del sistema patriarcal, pero en un sistema racista que también es este sistema racista capitalista. Yo aquí tengo un privilegio como paya y nacional, que vivo en este país y nací en este país, yo tengo un privilegio. Y me parece que es importante utilizar el privilegio y deconstruirme yo y también como hablar a otras personas payas, porque la mayoría del público que viene es payo, hablar para como tirar como puertas y cables y decir, oye, que tenemos que hacer, vamos a conocer la historia de estas mujeres y de este pueblo, porque compartimos y es importante respetarlo. Joder, qué guay. Es que además se nota mucho en la obra, ¿no? Como esa doble mirada, creo que
que sí, no sé, como que además hace que llegue mucho más a las personas que, claro, que no lo hemos vivido y que muchas veces pecamos, ¿no? De decir, pero si yo ya soy súper antirracista y antigitano y no sé qué, y es como la primera en la frente de, pues no. O sea, o sí, pero no del todo, o sea, yo qué sé. Sí, pero es que es normal, si es que hemos sido educadas en esto. Nuestra cultura es antigitana, la Mm, cultura paya. Ha habido muchísimas leyes que nos han ido dando información, además como creemos en las leyes, nos han dado información de que sí, que no, que los gitanos son malos y de repente piensas, lo analizas y te lo cuentan y dices, no, perdón, las leyes son gitanas. Y yo mm, tengo esta educación, pero pues a mi mano también de construir todos los pensamientos que tengo y las actitudes. mm. Y bueno, ahora ya así como para ir terminando, te voy a preguntar sobre la extraña compañía. Eh, porque, bueno, me parece interesante también saber como la forma de trabajo y como el manifiesto, por así decirlo, que tiene dentro de que las compañías pues generalmente no funcionan así, o sea, me parece como una excepción a la regla. Mira, la extraña compañía surge de talleres con Catalina Lladó que hacía en torno a Brecht. Y entonces Mm, ya partimos de que Brecht hacía un teatro político y luego también hacíamos mucho trabajo corporal y mucho trabajo del gesto, donde para abrir como la cosa de que no solo hay un punto de vista y una verdad única, que es la individual, sino que hay muchas verdades y muchos puntos de vista. Y eso lo hacíamos mucho a través de trabajo corporal y de estudiar mucho. Y esa yo creo que serían como dos pilares importantes en la compañía. Y bueno, ahora estamos justo este fin de semana, es la última función de un proyecto en el que hemos estado este año metidas. El proyecto se llama Sembrando Antirracismo, eh, que lo hemos hecho en colaboración, bueno, lo ha desarrollado Mundo en Movimiento, que es una ONG que trabaja con personas migrantes y el mundo global, y bueno, como muy enfocado en todo esto, en el antirracismo, y con un grupo de teatro de un pueblo de Huelva, de Escacena del Campo, que se llama Mujeres Abril, y con jornaleras de Huelva en lucha. Y entonces la extraña ha ido allí a hacer talleres con el grupo de teatro de antirracismo, pero también de cuerpo, de interpretación y demás. Eh, lo hemos coproducido, hemos hecho parte de la producción, como de crear la escenografía, de cosas así y tal. Berta, una de las compañeras, es la directora del proyecto, Berta de la Dehesa, que ha estado en todo, ha hecho clubs de lectura, cineforum, todo en torno ha hecho como talleres en el instituto y tal, todo en relación a cambiar un poco la mirada para ir a una mirada más o sea, antirracista. Y luego Alba Flores, que es compañera de La Extraña, ha codirigido la obra junto a la directora del grupo de teatro. La obra se llama Coto y Cambio mm, y es muy guay porque es como que los animales de Doñana, la ha escrito Miguel Ángel, el dramaturgo que escribe con ellas, o sea, con la compañía de teatro, y es como que los animales de Doñana bueno, como se están quedando sin agua y están ahí preocupados de qué van a hacer porque por el cambio climático se quedan sin agua y entonces empieza a haber como desigualdades según los colores de los animales, si son migrantes y si son nacionales o tal. Y es una reflexión, es una metáfora de cómo funciona este sistema racista. Y este sábado es la última función. o sea, que hay que aprovechar ya para ir a verla. Sí, en Bartolomé creo que es, sí, en un pueblo de Huelva. Qué guay, qué guay. Me parece súper guay también como que una compañía que, hasta donde yo tengo entendido, es principalmente madrileña, también vaya a trabajar a Andalucía con la gente que está Mm. allí. O sea, como que muchas veces vemos muchos proyectos que están muy centrados en Madrid. Y claro, pues yo siendo andaluza, pues me gusta ver como que la cosa se extiende más allá del centro. Y además que es un proyecto muy, muy guay. Y bueno, te voy a hacer dos preguntas cortas que le hago a todos los invitados que vienen,
que la primera es, porque como a mí me gusta crear puentes, ¿no? Esa idea de crear una conexión entre las personas que están empezando y aquellas que ya pues tienen su carrera. Me gustaría, bueno, sí. Como yo te he hecho muchas preguntas, me gustaría que ahora tú dejaras una pregunta para esas personas de, bueno, de la edad que sea en realidad, que están empezando, algo que tú les preguntarías. Ya estoy mucho con una pregunta que tiene que ver con cuál es, o sea, como vivimos ahora en un momento donde hay, para mí, exceso de contenido de ficción, o sea, hay un mogollón de plataformas, miles de series, películas, de todo. Yo tengo un poco de sobredosis, ya estoy como que no puedo El más. límite. Sí, y me planteo mucho como que cuáles son las historias que necesitamos ahora contarnos, que nos movilizan, que no sé, como qué historias necesitaríamos que nos contaran para reaccionar, para activarnos, para buscarnos, para juntarnos. Mm, Ahora, no sé exactamente la pregunta, pero tiene que ver con cómo hacemos qué se puede hacer para juntarse, para contar historias desde lo común y utopías que nos ayuden a luchar por un mundo más justo sí, algo así. qué guay. Me gusta esa pregunta. Además me resuena mucho con lo que yo también estoy como ahora pensando mucho en eso. Así que qué guay. Me gusta, me gusta. Y bueno, la otra pregunta que siempre hago es porque yo siempre estoy buscando gente a la que entrevistar y gente nueva con la que hablar y que puedan aportar su perspectiva. Entonces me gustaría que dejaras como una recomendación de una persona relacionada con el mundo de las artes, entendiendo el mundo de las artes como algo muy amplio, que tú digas, pues es que tienes que hablar con esta persona. A ver, que no hayas entrevistado, porque sé que has Claro, entrevistado unas cuantas. ¿Has entrevistado a las chicas de Irarra? no, Pues, por ejemplo, vale, pues son unas raperas de Vallecas. qué guay, pues ahí queda apuntada la recomendación. Ira se llama. Pues las investigaré. Y bueno, ahora es tu momento autopromo de lo que quieras promocionar, lo que quieras decir, tu momento de gloria. Este. Pues no sé, bueno, mañana empiezan otra vez las funciones de No soy tu gitana en el Teatro del Barrio. Hay funciones de miércoles a domingo, del 25 al 29 de enero. En febrero también hay funciones a final de mes. El 10 de febrero vamos a Barcelona. Bueno, que hay ahí unas cuantas funciones de No soy tu gitana que a mí me encanta que la venga a ver la gente y que luego comentemos. Y el sábado tenemos la función de Coto y Cambio en Huelva. Y bueno, yo luego estreno otro corto en junio, pero bueno, se llama Me alegro verte, ya está terminado, así que, Bueno, pero bueno, tenemos que esperar hasta junio para estrenar y, estaremos pendientes. y poco más. Y que si hay gente que le apetezca escribir guiones y que tenga guiones molones, que a mí me encanta escribir con gente. Qué guay. Pues yo dejaré links a todo en la descripción para que puedan encontrarlo. Vale, Y, guay. y nada, que muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, ha sido un gusto. Muchas gracias a ti, Qué guay. Ana, Y por las interferencias perrunas. no pasa nada. Él quería hablar también y también tiene su derecho. Y nada, bueno, pues para las que lo estéis viendo, pues que muchas gracias, que nos vemos la semana que viene, que le deis me gusta, comentéis, os suscribáis, etcétera, todas esas cosas que YouTube quiere. Y nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias, chao Inés.